Vamos a ir a lo que es lo que es la palabra del Señor en esta tarde. Voy a continuar con la temática que hemos estado tratando las últimas semanas. Hemos estado hablando acerca de la libertad verdadera. Hemos estado tratando temas en relación a esta temática y me ha parecido bastante interesante. Amén. Cuando hablamos acerca de la verdad, la verdadera libertad en Cristo Jesús. La semana pasada hablamos de algunas características de aquellos que han sido verdaderamente liberados del pecado. De entre muchas cosas que dijimos, mencionamos que estos son hombres y mujeres que por la obra de Cristo ahora caminan hacia un propósito divino, con un nuevo ADN espiritual y con una vida que da frutos visibles. Hoy vamos a hablar el otro lado de la moneda, porque si la semana pasada hablamos de las características de aquellas personas que han sido verdaderamente libres del pecado, hoy vamos a hablar de los que dicen ser libres. Las características, cuáles son esas esas distinciones, esas características de aquellas personas que se dicen estar libres, pero siguen practicando el pecado. Y es que vivimos en una generación que predica libertad, pero que vive encadenada. Una generación que ha confundido gracia con permiso. Una generación que confunde el amor por aprobación y que ha diluido la verdad en un amor que no corrige ni transforma, que ha convertido el amor en una excusa para no incomodar a nadie, ¿verdad? Hay que amar a las personas, no vamos a hablar del pecado, no vamos a mencionar nada que haga sentir de pronto incómodo a alguien. Una generación que no diferencia la libertad con el libertinaje y que ha cambiado la verdad por conveniencia y la santidad por apariencia. Dentro de toda esa situación, de ese pensamiento erróneo acerca, aleluya, de la verdad o de la libertad verdadera, el llamado de Jesús, la palabra de Cristo sigue siendo clara, aleluya, y dice en Juan capítulo 8 versículo 36: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Si el Hijo libertare, dice el Señor, dice, ustedes son verdaderamente libres. En ningún momento Jesús dice que somos libres para pecar, sino que somos libres del pecado. Y esta libertad es una libertad que, aleluya, nos acerca a Dios, no nos aleja de Dios, porque el pecado busca alejarnos de Dios. No podemos hablar de libertad en Cristo si estamos viviendo vidas lejos de Dios, porque el propósito del pecado es precisamente alejarnos de Dios. Pero la verdadera libertad es aquella que nos acerca más y más al corazón de Dios, que nos acerca más y más al cumplimiento de su voluntad y su propósito sobre nuestras vidas. La libertad en Cristo no es un permiso para hacer lo que tú y yo queremos, sino que es poder para vivir como Dios espera que tú y yo vivamos. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Juan menciona lo siguiente en su primera carta, en el capítulo 3 versículo 5, dice: ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Note con la fuerza con la que Juan apoya la verdad acerca de que somos libres para vivir lejos del pecado. Dice: para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Libertad sin santidad es solamente rebeldía con un disfraz de espiritualidad. Estamos hablando de vivir libres de el pecado, porque Jesús no vino a hacernos sentir cómodos con el pecado, sino a rescatarnos del poder y de la esclavitud del
pecado. Así que no podemos hablar de verdadera libertad en Cristo si todavía estamos viviendo bajo el poder y el dominio del pecado. Jesús nos ha liberado, aleluya, no para que volvamos al pecado. Él nos ha hecho libres, sí, pero no para que volvamos de vuelta al pecado. Cristo nos ha hecho libres para que tú y yo seamos transformados por completo gracias a su obra en la cruz del Calvario. Pero hay quienes, bajo una interpretación torcida, han tomado la gracia como una excusa para seguir pecando. Es ahí donde el apóstol Pablo señala lo siguiente, Romanos capítulo 6 versículo 1 al 2. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, dice Pablo. No hay forma, no hay manera. Por supuesto que no, dice el apóstol Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hemos muerto al pecado. Dice, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? No podemos nosotros, aleluya, que somos libres en Cristo, no podemos tomar la gracia de Dios como una excusa o una licencia para seguir pecando. La gracia no es un salvavidas para seguir nadando en el lodo. La gracia de Dios no es un salvavidas para que tú y yo, aleluya, continuemos nadando en el lodo. Lo que la gracia hace es, aleluya, es como un puente que nos saca precisamente de ese lodo en el que nosotros vivíamos, en el que nosotros nos encontrábamos, para conducirnos a una nueva vida en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ama y nos acepta como somos. Lo hemos señalado anteriormente. Dios nos acepta tal y como somos, pero nos ama tanto como para dejarnos, aleluya, como estamos. ¿No se goza por ello? Él nos ama tanto para dejarnos como estamos. Entonces Él nos hace libres del pecado. Judas capítulo 1 en el versículo 4 dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo, dice, han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. Amén. Dice, están cambiando aquellos que dicen, aleluya, que pueden seguir haciendo lo que ellos quieren. A final de cuentas, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Y eso es cierto. Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero recuerde, la gracia de Dios no es permiso ni licencia para seguir pecando. Gálatas capítulo 5 versículo 13 dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. No podemos usar la gracia de Dios para seguir satisfaciendo nuestra humanidad o nuestra naturaleza pecaminosa. Necesitamos, aleluya, entender que aquellos que han sido libres del pecado, aleluya, no siguen practicando el pecado. No todo el que canta libre soy. ¿A cuánto les gusta ese canto? Amén. No todo el que canta libre soy, no todo el que canta Cristo rompe las cadenas realmente lo es. ¿Por qué? Porque la libertad que lleva al pecado, aleluya, no viene de Cristo. La libertad que nos lleva al pecado no viene de Cristo. Eso no es libertad. Dice Judas, es libertinaje. La gracia no te cubre para que sigas igual, te cubre para que tú y yo podamos cambiar, aleluya, y conducirnos de la manera en que a Dios le agrada. Alabado sea el nombre del Señor.
Y entonces, ¿cómo luce una vida que se dice libre, pero sigue encadenado al pecado? ¿Cómo podemos identificar a los que han hecho de la gracia una justificación y no una transformación? Quiero mencionar 4 características, y la primera de ellas, aleluya, es que aquellos que se sienten libres para seguir pecando, en primer lugar justifican el pecado. Esta es la primera señal de alguien que no ha entendido lo que significa la verdadera libertad. Lo que hacen estas personas es justificar su pecado en lugar de confesarlo. Lo justifican en lugar de confesarlo. Viven su fe bajo una constante de excusas. Ellos dicen: nadie es perfecto, así soy yo, Dios me entiende, no me juzgues, estoy en proceso, Dios conoce mi corazón. Cada una de estas cosas son, aleluya, excusas que tienen como propósito justificar aquello que el Espíritu Santo quiere que tú confieses, que tú te confrontes y que tú crucifiques en la cruz de Cristo. Cuando una persona, aleluya, se siente libre para seguir pecando, aleluya, una distinción de esta clase de personas es que constantemente están justificando aquello que Dios nos ha llamado a abandonar. Y eso se llama pecado. Y cada vez que tú excusas, aleluya, tu mal proceder, y cada vez que tú excusas o justificas tu pecado, lo que estás haciendo es elevando una muralla para proteger el pecado en lugar de entregarlo, en lugar de crucificarlo. Cuando alguien se molesta al ser confrontado con la verdad, lo que revela no es libertad, sino orgullo en su corazón, porque el corazón que ha sido alcanzado por la gracia no defiende el pecado, no justifica el pecado, no excusa el pecado, lo rinde a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor por ello en esta tarde? Amén. Dios nos ha llamado a crucificar, no a justificar el pecado. Amén. Los que han sido libres, liberados del pecado, no justifican el pecado, no lo excusan, más bien lo confiesan de todo corazón. Dios nos ha llamado, aleluya, a confesar, aleluya, nuestro pecado. Proverbios capítulo 28 en el versículo número 13, la Biblia nos dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Amén. Ahí está la respuesta. El Señor no nos ha llamado a justificar, no nos ha llamado a excusar, no nos ha llamado, aleluya, a esconder el pecado, aleluya, porque entre más tú escondas el pecado, esto va a traer, aleluya, consecuencias terribles. El salmista David, el salmista en uno de sus salmos decía: mientras yo callaba, mis huesos, aleluya, se secaban, porque el pecado, aleluya, ocultar el pecado, esconder el pecado, justificar el pecado, excusar el pecado, aleluya, no añade absolutamente nada bueno ni a tu corazón ni a tu vida. Pero dice el Señor: si tú lo entregas, si tú lo crucificas, aleluya, si tú lo confiesas y lo abandonas, dice el Señor en su palabra, recibirás misericordia. ¿No se goza por ello en esta tarde? Hay misericordia de parte de Dios sobre todas aquellas personas que reconocen su pecado, que, aleluya, reconocen su falta y vienen rendidos a los pies del Señor. El que justifica su pecado, aleluya, lo abraza, pero el que lo confiesa lo crucifica con Cristo. Quien justifica su pecado lo convierte en un hábito, aleluya, pero quien lo confiesa le resta y le quita el poder del pecado y el dominio del pecado sobre su vida. Justificar el pecado es hacerle espacio
espacio en tu alma, pero cuando lo confiesas, lo que estás haciendo es cerrándole la puerta de tu corazón. Por eso necesitamos entender que hemos sido libres, aleluya, del pecado. Por lo tanto, no podemos justificarlo. Amén. No podemos justificar el pecado, porque quien lo justifica se resiste al cambio. Pero si lo confiesas, aleluya, lo que estás haciendo al confesarlo es invitar al Señor, aleluya, para que Él obre en tu vida y transforme completamente tu corazón. La gracia no es permiso para pecar, es poder para vencer. Es poder para vencer el pecado. Tito capítulo 2 versículo 11 y 12 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar. Note esto, la gracia nos enseña, cuando hay verdadera gracia trabajando en nuestras vidas, cuando hemos experimentado realmente la gracia del Señor, aleluya, no hay lugar para justificar el pecado, no hay lugar para excusarlo, no hay lugar, aleluya, para esconderlo o abrazarlo. Aleluya, cuando la gracia del Señor se manifiesta a nuestras vidas, dice, ella nos enseña a rechazar el pecado y las pasiones mundanas, y así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Si realmente somos libres, aleluya, vamos a rechazar el pecado, porque aquel que ha sido verdaderamente libre no busca razones para seguir pecando, busca a Cristo como la única razón para vivir en integridad y en santidad. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Número dos, la segunda característica de aquellos que se dicen libres pero siguen practicando el pecado es que conviven con el pecado en lugar de luchar contra él. Esta es la segunda señal clara de alguien que ha malinterpretado la libertad en Cristo. En lugar de rechazar el pecado, lo que hacen es hacer las paces con el pecado. Es llegar a acuerdos con el pecado. El verdadero problema no es solo caer en el pecado, es aprender a vivir con él. Ese es el verdadero problema. Mire lo que dice Pablo, Romanos 6, vamos a volver a leer versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos? Note esa palabra. Vamos a insistir, vamos a continuar. Vamos a continuar viviendo en el pecado, dice, para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, mire, y lanza una serie de preguntas, pero esta última pregunta con la que concluye el versículo 2 lo hace con un sentir de sorpresa. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿A quién le cabe en la cabeza? Casi lo que me hace entender este versículo 2. ¿A quién le cabe en la cabeza que después de haber experimentado la gracia de Dios y la libertad en Cristo, todavía insista en seguir viviendo en el pecado? Eso no se trata la libertad verdadera en Cristo. No se trata de ser libre del pecado para volver al pecado. De eso no se trata, ser libres. Cristo aleluya, ha venido a morir por nosotros en la cruz para que tú y yo vivamos libres del pecado. Aleluya, esto no quiere decir que no fallamos, que no cometemos faltas, que no cometemos errores, pero lo que quiere decir es que el pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. El pecado ya no tiene control ni dominio de nuestras vidas. Pablo nos confronta con una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
¿Acaso aquellos que han sido liberados por gracia deberían seguir practicando el pecado? Su respuesta es muy clara: en ninguna manera, porque los que han sido libres del pecado no es que no puedan fallar, no es que sean perfectos. Estamos expuestos, enfrentamos una batalla espiritual todos los días. Tenemos un adversario que constantemente está generando formas, aleluya, para hacernos tropezar, pero no nos intimida. Lo que hemos sido liberados del pecado, no nos sentimos cómodos con el pecado, no perseveramos en el pecado, pero sí perseveramos en la gracia maravillosa de Cristo, aleluya, manifestada a nuestro favor. Porque es su gracia la que nos permite permanecer libres en Cristo Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14. El pecado, dice, ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, dice, viven en la libertad de la gracia de Dios. No perseveramos en el pecado, dice Pablo, aleluya, en los primeros versículos del capítulo 6. Pero en ese caminar del capítulo 6 encontramos que Pablo apunta a la gracia. Porque la forma en la que nosotros podemos vencer al pecado no es por nuestros esfuerzos, no es por, aleluya, por nuestra fortaleza o por nuestra voluntad propia. No, si queremos vencer el pecado y mantenernos libres del poder del pecado, necesitamos perseverar en la gracia de Dios. Es por su gracia. Por eso Pablo escribe a los Efesios: por gracia vosotros sois salvos. No es por obra, para que nadie se gloríe, dice el capítulo 2, aleluya, de la carta a los Efesios. Perseverar en la gracia. Si queremos mantenernos libres del pecado, necesitamos perseverar en la gracia. ¿Y qué significa esto? Significa mantenerse firme, constante y dependiente de la obra transformadora de Dios en nosotros por medio de Jesucristo, en lugar de volver a confiar en nuestras propias fuerzas o caer en una vida de pecado bajo excusas. Es decir, perseverar en la gracia no es algo pasivo. Perseverar en la gracia, y quiero mencionar estas tres cosas. Si usted las quiere anotar, las puede anotar. Pero perseverar en la gracia es vivir en una dependencia diaria del poder de Dios y no de nuestras obras. No se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer. Se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Por amor a ti y a mí. Por gracia somos salvos. Por eso el Señor le dijo a Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Perseverar en la gracia es reconocer que seguimos necesitando de Cristo todos los días. Eso es perseverar en la gracia. Es reconocer que necesitamos al Señor para poder continuar, para no flaquear, aleluya, para no desvanecernos en el intento, quedarnos, aleluya, atrapados en el intento. Si queremos seguir adelante y perseverar, necesitamos crecer en la gracia de Dios. También, hermanos, perseverar en la gracia es usar la gracia como poder para vencer el pecado, no como excusa para seguir pecando. Ya lo hemos mencionado en Tito capítulo 2 versículo 11 al 12. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia no es solo perdón, también es capacitación. La gracia no solamente nos transforma, la gracia también nos enseña. Por eso dice Pablo en el versículo 14: perseveren en la gracia. No, aleluya, no se detengan. La gracia continuamente está trabajando en nosotros. Continuamente está operando en nosotros. ¿Y para qué? Para que tú y yo podamos permanecer libres y que podamos vencer el pecado por medio de su gracia.
Pero también la gracia, perseverar en la gracia, es ser constantes en el arrepentimiento, en la fe y en la obediencia. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí dice: recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. La gracia no solo nos alcanzó al principio, la gracia nos sostiene hasta el día de hoy y seguirá hasta el final. ¿Cuántos lo creen? Quizás usted está batallando. Quizás usted ha enfrentado una lucha. Quizás, aleluya, en los últimos días ha sentido que seguir adelante parece imposible. Bueno, el Señor dice: si tú estás ahí luchando, batallando, aleluya, tratando de seguir adelante con dificultad, el Señor dice: acércate con toda confianza al trono de la gracia de Dios. No tienes por qué luchar solo, no tienes por qué seguir solo, no tienes por qué darte por vencido. Hay gracia suficiente en el trono de nuestro amado Señor. Dice el Señor: allí recibirán misericordia, aleluya, para sus vidas cuando más ustedes lo necesiten. En resumen, perseverar en la gracia es vivir cada día dependiendo del poder de Dios para ser transformados, para caminar en santidad y permanecer libres del pecado. Perseverar en la gracia no es perfección, es dirección. Porque aunque caiga, aleluya, pero no me quedo ahí. Por su gracia puedo fallar, pero ya no me acomodo al pecado. Puede que sea débil, pero su gracia me sostiene para poder seguir adelante. Amén. Aquellos que se sienten libres para seguir pecando han dejado de luchar. Ya no hay resistencia. No se incomodan ni se avergüenzan del pecado. Amén. Ellos no siguen peleando con el pecado, están cohabitando con el pecado. A esta clase de personas, hermanos, la cárcel, aunque ya no tenga barrotes, ellos siguen viviendo adentro. ¿Por qué? Aleluya, por su propia voluntad. La puerta de la cárcel está abierta, pero por su propia voluntad ellos siguen adentro. Necesitamos entender lo que es la verdadera gracia del Señor, aleluya, manifestada a nuestras vidas. La gracia que no te enseña a vivir diferente no es gracia, es una versión barata del evangelio. Amén. Porque es gracias al favor inmerecido que Dios ha manifestado en nuestras vidas, porque no lo merecíamos. Porque no lo merecíamos, pero el Señor quiso manifestarlo a nosotros. Y eso es el poder del evangelio obrando tremendamente en nuestros corazones. Un poder que nos cambia, un poder que nos capacita para poder vencer al pecado. Muchos no están bajo la ley, porque Pablo dice: ya no están bajo la ley, pero están bajo la gracia. Pero aunque muchos dicen no estar bajo la ley, eso no significa que estén bajo el señorío y el gobierno de Cristo. Porque si sigue practicando el pecado, entonces están bajo el dominio de su voluntad y por ende están lejos de la voluntad del Señor. Hay una tercera característica que quiero mencionar de aquellas personas que se sienten libres para seguir pecando, y es que su conciencia se endurece y se desconectan de la palabra de Dios. Este es un tercer síntoma, y es uno de los más peligrosos de una falsa libertad. Esto no se trata solamente de pecar, es pecar sin sentir nada. Amén. Es pecar, aleluya, sin dolor. Es decir, una persona en este punto, el pecado ya no le duele, porque ese pecado que ya no le duele es el pecado que lo domina. Es el pecado que ya ha tomado control de sus pensamientos,
que ha tomado el control, aleluya, de sus conversaciones, que ha tomado el control de su forma de vivir. Mire cómo lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 19. Dice: han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Note esto: esa clase de personas que toman la gracia como excusa o como licencia para seguir pecando, dice Pablo, han perdido toda vergüenza. Y no solamente eso, sino que practican con gusto toda clase de impureza. En este punto, hermanos, el enemigo ya no necesita ponerle cadenas, porque ya están acostumbrados a vivir dentro de su propia jaula. Cristo dice en su palabra: si el Hijo os, aleluya, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuánto alaban al Señor por ello? Hemos sido libres del pecado, aleluya. Hemos sido libres del poder, del dominio, aleluya, y de la esclavitud del pecado. Pero aquellos que toman la gracia como excusa para seguir pecando, su conciencia, aleluya, ha perdido sensibilidad a la voz del Señor. Porque mire, la conciencia, esa voz interior no se muere de golpe, se va adormeciendo cada vez que tú ignoras la voz del Espíritu Santo. Esto no sucede de repente, es un proceso progresivo. Al principio duele, luego solo molesta, después incomoda, hasta que finalmente se normaliza. Y yo hablaba de esto un poco el domingo pasado, cuando comenzábamos la serie Cazar las zorras pequeñas. Así va muriendo la conciencia. Llega el punto, aleluya, donde el pecado simplemente ya no nos cuesta ningún dolor, ya no nos duele. ¿Por qué? Porque se ha normalizado en nuestras vidas, porque lo hemos normalizado. Y cuando ya no hay convicción, cuando ya no hay conciencia espiritual, no es porque el Espíritu Santo haya dejado de hablar, sino porque tú dejaste de escuchar al Espíritu de Dios. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. Cuando se endurece la conciencia, ¿sabe qué es lo que sucede? La lámpara se apaga. La lámpara es como si apagáramos la luz. Amén. La palabra de Dios, aleluya, no es que no nos pueda guiar, pero como nuestra lámpara está apagada, la palabra ya no nos guía. La palabra del Señor deja de ser nuestra guía para pasar a ser solamente una opinión más. La palabra ya no nos confronta, ya no nos sacude y por lo tanto ya no nos transforma. El salmista lo tenía claro: lámpara es a mis pies tu palabra. Pero cuando la conciencia espiritual se apaga, aleluya, la palabra deja de surgir efecto en nuestras vidas. Es como apagar la luz de un cuarto. Nunca se me olvida que hace años atrás, a veces éramos los que teníamos que apagar y esperábamos a que todos se fueran para poder apagar el templo. Y recuerdo que ya después de que todos se habían ido, habíamos estado hablando con una persona que necesitaba algo de consejería, unas cosas que quería mencionarnos, y ya después ya todos se habían ido y entonces empiezo a apagar todas las luces. Pero bueno, ya después, de hecho después de eso tomé la dirección para ir apagando las luces. Resulta que apagamos todo y lo último que apagué fue esta área de acá. Y cuando vengo de regreso y veo el santuario, estaba todo oscuro. Amén. Completamente oscuro. Amén. Y cuando yo veo que dije, ¿cómo le hago ahora para poder caminar, hermanos? Iba haciendo esto, ¿verdad? Para no tropezar con las
con las sillas de aquí enfrente para encontrar los pasillos y poder avanzar y poder caminar. ¿Por qué? Porque a ciegas tú no puedes encontrar un camino seguro. Cuando se apaga la lámpara es difícil transitar por el camino. Cuando no hay una luz que te alumbre es difícil dar pasos seguros, pasos certeros. Aleluya. Cuando todo está oscuro, cualquier camino te parece correcto, pero no podemos equivocarnos. Si queremos tomar el mejor de los caminos, necesitamos la guianza de la palabra del Señor, porque es la palabra lumbrera a nuestros caminos. Aquellos que han sido libres del pecado están siendo, aleluya, guiados por la lámpara de la palabra de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. El peligro de caminar sin luz es que cualquier camino nos parece correcto. Aquellos que usan la gracia como excusa para seguir pecando, escuchan predicaciones pero ya no reaccionan, leen la Biblia pero solamente subrayan lo que los hace sentir cómodos, ignoran los versículos que los confrontan, citan los que les justifican. Aleluya. Dicen Dios es amor, pero olvidan que el mismo amor de Dios que nos abraza es el mismo amor que nos corrige, que nos disciplina y que nos transforma. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos, aleluya, abrir nuestros corazones para escuchar la voz de Dios. Pero cuando la conciencia está endurecida, cuando la lámpara de nuestra conciencia se apaga, ya no se somete a la autoridad de la palabra y por lo tanto ha dejado de seguir a Cristo. Y eso, mis amigos y hermanos en Cristo, no se puede llamar verdadera libertad. Cuando reemplazamos la autoridad de la palabra por una opinión, cuando la palabra deja de ser esa voz que nos guía, aleluya, y empezamos a permitir que nuestras opiniones tomen el control, aleluya, y la dirección de nuestras vidas, hemos dejado de seguir a Cristo y nos hemos comenzado a seguir por nuestro propio criterio, por nuestra propia opinión. Pero el hombre y la mujer libre del pecado entienden que confiar en Dios no es depender de nuestro propio criterio, es depender de la sabiduría de Dios. Lo dijo el proverbista en el capítulo 3 versículo 5: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propia opinión. Cuando opinamos más de lo que obedecemos la palabra, a veces opinamos tanto de la palabra, pero obedecemos muy poco la palabra. ¿Me explico? ¿Sí? Somos como aquellos comentaristas deportivos, amén, que cuando hablan señalan, hermanos, una jugada como si fuera tan fácil de hacer, y critican al que erró un gol, y critican al portero que se equivocó, o el defensa que no pudo hacer lo que tenía que hacer, y marcan las pautas y dicen y hacen con sus palabras. Hermano, opinar es muy fácil, pero cuando nos volvemos, aleluya, solamente cuando hacemos de la palabra, aleluya, nuestra opinión, pero no la estamos obedeciendo, ¿sabe qué sucede? Dejamos de ser discípulos y dejamos de seguir a Cristo. Esta clase de personas que se excusan a través de la gracia, asisten a la iglesia, cantan, incluso sirven, pero su vida diaria está lejos de Cristo. Han dejado de ser discípulos de Jesús. Han dejado, aleluya, de servir al Señor. Hablan como la iglesia, pero viven como el mundo. Y ese es el punto donde todos se quedan muy serios. Y alguno por ahí dijo: ¿seré yo, Señor? Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate, dice,
el apóstol Pablo a Timoteo de esa clase de individuos. Y por último, pasen los músicos, por favor. Por último, el punto número 4, rechazan la corrección y se rodean de lo que no los confronta. Aquellos que utilizan la gracia como excusa para pecar no aceptan la corrección de ninguna manera. No aceptan la corrección. La corrección, aleluya, no es aceptable delante de ellos. El proverbista dice en el capítulo 12, versículo 1: el que ama la disciplina, ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Amén. Esta clase de personas, aleluya, no aman la corrección y buscan rodearse de aquellas cosas que no los expone, que no expone su pecado, que no los confronta, que no desafía sus vidas. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entender que la corrección no es juicio, es amor. La corrección no es juicio, es una expresión de amor. Es una expresión del amor de Dios. Sin embargo, aquellos que se sienten libres para pecar no aceptan el consejo. Es más, cuando usted trata de darles un buen consejo, se ofenden. Se sienten, aleluya, ofendidos. Y entonces prefieren rodearse de gente que los apoye, aunque estén caminando hacia un abismo terrible. Por eso dice Pablo: aléjate de ellos. Es cierto, la corrección duele al principio, pero sana al final. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor, que ha tenido a bien en momentos oportunos para reprendernos, para corregirnos. Y bendito sea el Señor por aquellas personas. Recuerdo que uno de mis cuñados lo invitaron a predicar a un evento de hijos de pastores allá en México, y se sorprendió mucho porque se encontró que habían preparado una piñata, y esa piñata estaba simulando a un diácono de la iglesia. Y entonces venían los hijos del pastor y les decían: bueno, imagínense que es aquel diácono que cuando eran niños les llamó la atención. Y oiga, venían aquellos y le pegaban a la piñata, ¿sí? Como cobrándoselas con el diácono aquel. Amén. Que de repente, cuando los encontró haciendo algo que no debían, o de pronto estaban corriendo, de pronto esto los detuvo y los regañó y los mandó a sentarse. Dice mi cuñado que le sorprendió mucho eso, y dice: cuando tuvo oportunidad, él les dijo estas palabras. Dijo: yo no sé ustedes, yo también soy hijo de pastor, pero quiero decirle una cosa. Yo quiero agradecer a Dios por aquellas personas que me amaron tanto y que se detuvieron un momento cuando yo necesitaba para decirme: lo que estás haciendo no está bien. Que tuvieron a bien darme algún tipo de recomendación, algún tipo de regaño, algún tipo de reprensión. Que tuvieron a bien sin tener que hacerlo, porque ¿qué más? Pero eso dice que me aman, y por ese amor, aleluya, no se detuvieron, porque siempre pensaron en hacerlo mejor. Eso es amor. No se sienta ofendido. El rechazo de la corrección, aleluya, trae destrucción. Cuando no aceptamos, aleluya, la corrección como es debido, esto, amados hermanos, nos va a llevar a la ruina. Por eso es necesario que nosotros entendamos que el amor, el verdadero amor, ese amor que nos hace libres, nos confronta. ¿Sabe por qué? Porque no nos quiere ver destruido. El alma que ama no va a celebrar tu pecado.
Aquel que te ama no va a celebrar tus errores, no va a aplaudir, aleluya, como si fueran hazañas, aquellas malas decisiones que tú has tomado en tu vida. Aquel que realmente te ama va a buscar corregirte para restaurarte. ¿Por qué? Porque eso es amor. Póngase de pie conmigo, por favor. La libertad verdadera no se vive con excusas, se vive con entrega. Así lo enfatiza el apóstol Pedro en una de sus cartas. Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, no como aquellos que toman la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vamos a tomar la libertad para vivir como verdaderos siervos e hijos del Señor, porque para eso hemos sido usted y yo llamados. Hemos sido llamados no para vivir en esclavitud, no para seguir dominados por el pecado. Hemos sido llamados, hermanos, para vivir vidas que le agraden a Él, vidas que le glorifiquen a Él. Cristo murió en la cruz para que tú y yo, aleluya, no tengamos que morir, sino que vivamos para Él. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está?